a Entre Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de su tumba, nos tomaremos una tacita de café que ustedes nos van a invitar en su honor y nos vamos a reír de sus más oscuros secretos. Mi nombre es Sandra Rodríguez y como siempre tenemos un tema súper interesante, pero antes que nada le vamos a dar la bienvenida a mi queridísimo doctor Oscar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola a todos. Hola Sandy, aquí Oscar Rodríguez, listo para este tema del porfiriato. Un tema bien interesante y que es el preludio de las próximas efemérides mexicanas con la Revolución Mexicana. Y por eso escogimos este tema. Nos parece adecuado meterlo aquí. Es correcto. Como ya te decía, traté de resumirlo lo más que se pudo, dando los puntos más esenciales, porque si no, el capítulo duraría 5 horas. Y si así me están diciendo, los capítulos son muy largos. Es que mira, flojos, pero... es que mira, cada punto de los que vamos a tocar podría ser un programa entero. Por eso, la vez que hicimos el capítulo de Don Porfirio, repasando su biografía, dijimos, el porfiriato no, va en otro capítulo, porque es larguísimo, es bien complejo, pero también es bien rico en historia, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que sea de su agrado y ojalá que no sean tan flojos para no quedarse hasta el final. Mira, tenemos aquí a nuestro buen seguidor, amante PC, a mi ex. Yo ya tengo ahí algunas sospechas de quién es, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién crees que sea? Yo no tengo sospechas de nadie. Te lo digo fuera del aire. Mi ex. Hola, ex primo. Bueno, pues adelante, a ver, te dejo empezar con tu capítulo. Bueno, pues queridos cenicientos, el día de hoy vamos a hablar del porfiriato, que duró más o menos 35 años y abarcó desde 1876 hasta 1911. Todo empieza en 1876, cuando Don Porfi entra triunfal a la Ciudad de México después de haber salido victorioso después de lanzar el plan de Tuxtepec y derroca al presidente Lerdo acusándolo de ser autoritario. Pero bueno, y pues ya unos meses después de que sucede esto, para noviembre más o menos, Don Porfi asume la presidencia y se nos va a quedar ahí por 34 largos años. ¿Cómo ves? Sí, bueno, mira, a mí me gustaría empezar esta plática comentándoles que les traigo información de Daniel Cosío Villegas, de la historiadora Alicia Salmerón. A mí me parece que Alicia Salmerón lo hace perfectamente porque no se va con la fácil de decir el asesino, el dictador, o sea, esa es la fácil. Realmente la vida de Porfirio Díaz y el porfiriato nos enseña qué rica es la historia mexicana, qué llena de claroscuros puede estar y hace un análisis perfecto de estas situaciones. Y también traemos información de la doctora en historia Aurora Gómez. Mira, el porfiriato mismo lo podríamos dividir en 3 porfiriatos y cada una de esas divisiones podría ser una charla entera. Entonces solamente mencionaré que ya que tú estás comentando esta parte de cómo llega en el 76 con el plan de Tuxtepec tras derrotar a Lerdo de Tejada, que también quería empezar ahí con las reelecciones, igual que tu buen amigo Bomberito. Ahora, ese no es mi amigo, ese es menos mi amigo que todos los demás. O sea, no, ese no es mi amigo. López Portillo no es tu amigo, Benito no es tu amigo, pues o sea, eres enemiga de la historia. No, de esos de la historia. Soy muy amiga de Don Maxi My Love, coronita simbólica, pero pues no, los priistas no me caen bien, los dictadores. Bueno, Don Porfi sí me cae bien, fíjate, pero el resentido de Benito Juárez, jamás me vas a oír decir que es mi amigo, nunca. Pero Continúa. Bueno, mira, yo te decía que el porfiriato lo podríamos dividir en 3.
un periodo muy cortito del 76 al 80, que es el primer periodo presidencial de don Porfi. Pero acuérdense que él llegó con la bandera de la no reelección, y entonces en el 80 al 84 entra su compa, amigo Manuel González a hacer el quite. Después le mueven a la Constitución y dicen, bueno, sí nos podemos reelegir siempre y cuando no sea de manera continua. Y entonces empieza un nuevo periodo de Porfi que va a durar un segundo porfiriato que más o menos iría del 84 al 92. 1892 es un año súper importantísimo. Más adelante en el capítulo voy a hablar de todo lo que pasa en el año 1892. Y le vuelven a mover a la Constitución. Y entonces ahora dicen, no, ya nos podemos reelegir, se nos olvida el antirreeleccionismo, y a partir del 92 y hasta 1911 hay otro tercer porfiriato. Y te dejo continuar. Ok. Pues bueno, en esta época, el país por fin logró un periodo de paz que se logró sometiendo a los generales militares y reorganizando al ejército para evitar precisamente que se volvieran a sublevar y sus cosas, ¿no? Porque tenemos que recordar que desde que México nació como país independiente, nos hemos estado peleando entre nosotros, hay potencias que nos quieren quitar nuestro territorio y se meten, otras que nos reclaman por pasteles, otra que viene y nos pone al mejor emperador de este mundo, que es Don Porfi, my love. Don Porfi. Don Maxi, perdón, pero Don Porfi también, o sea, imagínatelo con su voz, así su traje y todo. Bueno, fíjate que yo tenía una maestra que eso decía, ella me hizo ver el porfiriato de diferente manera, pero luego les cuento. Total, que traen al emperador este guapo extranjero de ojos azules, Don Maxi. Pero bueno, fue al final, pues obviamente invasión. Nos estuvimos peleando después de tu amigo, ese sí es tu amigo, Benito Juárez, con sus leyes de reforma, y estuvimos peleándonos todo este tiempo. Total que llega Don Porfi y dice, a ver, hasta aquí, reacomoda al ejército, a los generales, y entonces alcanzamos por primera vez en tantísimos años la paz. A este periodo se le conoció como la paz porfiriana. Pero, lamentablemente, la paz porfiriana estuvo, pues, marcada por la gran desigualdad social. ¿Qué opinas? Sí, mira, todos tenemos la idea, porque así nos lo enseñaron en los libros de la primaria y a través de nuestra educación, que el porfiriato es Don Porfi riéndose en su silla y ja, y con su cara de malvado y inventando maten a todos. Ajá, exacto, y quémelos en caliente. ¿Cómo es? Mátenlos en caliente, ¿no? Exacto. Sí. Pero mira, las características del porfiriato son, 1, centralización del poder. Don Porfi se hizo con el poder, pero no solamente él, hay todo un grupo de hombres que están a su alrededor, que controlan lo que pasaba en México, y que van siguiendo mucho lo que va pasando en el mundo, porque recordemos que no podemos aislar lo que pasa en México de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, bueno, es una de las características. 1, centralización del poder. 2, paz porfiriana. Tú ya lo comentabas, la paz porfiriana fue hecha a sangre y fuego, pero también fue hecha con acuerdos con los diferentes gobernadores, porque no nada más fue de que llego y establezco mis leyes y mi forma de ver las cosas, ¿no? También hay acuerdos con los gobernadores. También se caracteriza por el control de la oposición, por la reelección indefinida y por el lema de orden y progreso. Y parece que estamos hablando del México actual, pero no es así, estamos hablando del porfiriato, ¿vale? Entonces esas son las características que lo definen, y a través del episodio voy a ir haciendo este tipo de guiños a la actualidad, de cómo en realidad
muchas cosas no han cambiado y siguen estando presentes y hoy no, o sea, hoy no decimos, los malditos dictadores, ¿no? Pero bueno, te dejo seguir. Pues bueno, como bien dices, don Porfi logra cerrar negocios dando concesiones políticas o por medio de acuerdos que lograba a través de pedir amablemente de 2 plomazos con los caciques y gobernadores a lo largo del país para poder así, de alguna manera unificar a todo el país, ¿no? Porque estábamos, pues todos, como dispersos, ¿no? Y don Porfi, como bien decías, la verdad es que se pasa por el arco del triunfo, la Constitución de 1857, donde decía, el presidente debe de gobernar junto con el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, y él así como que, se me hace que no. Y entonces empieza a gobernar, es que ya soy de la República Dominicana, empieza a gobernar, pues haciendo lo que él quiere, tomando sus decisiones solo, y ya sabemos las técnicas que utilizaba, por las buenas o por las malas, y por las malas era por las muy malas. Entonces, Exacto. pues bueno, de esta forma, todo, absolutamente todo en este país fue controlado por el gobierno de don Porfi. Recordemos que veníamos de las leyes de reforma, donde el gobierno le había quitado el poder a la iglesia, le había quitado propiedades, ¿cómo se dice? La intervención que tenía en las escuelas, todo su poder se lo quitó. Pues don Porfi le regresa una parte de los bienes a la iglesia y también le vuelve a conceder un poco de injerencia en la educación, tanto que se supone que aunque estaba prohibido en la Constitución de 1857 que el gobierno se mezclara con la religión, la esposa de don Porfi, doña Carmelita, que ya sabemos doña Dama, muy seguido estaba pues en la iglesia, en las fiestas y todo, en las fiestas de la iglesia, ¿no? O sea, cuando se supone, y varios también de su gabinete, cuando se supone que pues esto estaba prohibidísimo. Y así, pues, controló todo en el país. ¿Cómo ves? Sí, a ver, esta parte de la iglesia que tú comentas tiene una explicación que ya la comentamos alguna vez en el capítulo que hicimos de la biografía de don Porfi. Si no lo han visto, por favor, váyanlo a ver. Porque aparte es capitulazo, la vida de don Porfi. La neta, sí. Pero acuérdense que don Porfi se casa con su sobrina. Y entonces la sobrina se va a morir antes que don Porfi. Pero como no se quería morir en el pecado porque pues, no estaban casados, obliga a ir a don Porfi, ¿no? Te va a decir Diosito de que no estaba casado. O sea, que fuera con su tío, eso que tiene que ver, pero sí, pues exactamente, no estaban casados. ¿No? Entonces, pues don Porfi tiene que ir ahí a catedral a tocar y es donde la iglesia aprovecha para negociar. Y entonces las leyes de reforma durante el porfiriato no se aplican y la iglesia sigue teniendo mucho poder. Entonces es esta parte que tú estás contando, en donde pues les da su lugar, también finge ya no ser masón y todo esto, ¿no? Por aquí te saluda Raúl Valero. Hola hermano, qué milagro, ¿cómo estás? Pues sí, pero, o sea, la iglesia sabía que él seguía siendo masón y ya ves que en ese capítulo de don Porfi dijimos que la iglesia, mire, sabemos que es masón, pero pues vamos a hacer como que no, usted finja, nosotros fingimos, sí. Todos felices y pues bueno, ya. Todos, ¿no? Bien. Así es. Pues bueno, debido a que el porfiriato duró muchísimos años, obviamente los miembros del gobierno fueron cambiando poco a poco. Y llegan personajes como José Ives Limantour o Bernardo Reyes. Estos son fundamentales en la historia del porfiriato. Pero bueno, en la economía tenemos que recordar que Díaz llega con un país que estaba en la quiebra. ¿Gracias a quién? Al resentido de Benito Juárez.
que no pagó la deuda externa, que la dejó crecer y todo pasó, ¿no? Pero, bueno, aparte también había deudas como nacionales, pero pues la más pesada era la deuda externa. Entonces, don Porfi le llama a sus ministros de Hacienda, que fueron 3 durante el periodo, a Matías Romero, a Manuel Dublán y a José Ives Limantur, y les dicen, miren, la neta necesitamos salir de este desmadre económico, échenle ganas y confío en ustedes, ¿no? Y la neta es que esos güeyes sí se rifaron, porque lograron sanear todo el tema de la economía y por fin, por primera vez en la historia de este país, hubo un superávit. Pero su logro más grande fue que lograron pagar la deuda externa, no como otros. Sí. Y hasta por su culpa hubo guerra. Pero no voy a entrar en temas de odio a don Benito Juárez, que ya sabemos que me encanta hablar mal de él, pero bueno. Entonces, pero mira, o sea, le estás echando demasiada culpa a Benito Juárez. Hay que aclarar ahí algunas cosas. La tuvo. Hay que aclarar unas cosas. El siglo XIX para México es guerra de independencia. Los pinches franceses, los estadounidenses aquí robando la mitad del territorio. Después Juárez restaura la República, pero pues no hay lana y se tiene que endeudar y después no hay lana ni para pagar. Incluso el primer periodo de don Porfirio no es como que llegue y les digo y empieza a dar órdenes y se apodere de todo. El primer periodo de Porfirio y de Manuel González lo usan para pacificar al país y para empezar a organizar todo lo que después desembocaría en ser el progreso de esa época. Pero empiezan a hacer acuerdos con muchas personas. Y en ese tema de la economía que tú comentas, por ejemplo, incitan a la inversión extranjera porque se necesitaban empleos y en México no podíamos manufacturar nada, no había la tecnología, no había las empresas, no había dinero. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Es decirles, vengan, instálense, y entonces empieza a desarrollar un buen de giros manufactureros, ¿no? Los ferrocarriles, el petróleo, la minería, los textiles, las tabacaleras. Y es de esa manera que los ministros de Hacienda ya después en el tiempo pueden juntar lana y pagar la deuda externa. Es decir, don Porfirio no apareció el dinero así como de por arte de magia. No, para o sea, nada. Sí para nada. usó una estrategia, incluso eliminó las alcabalas, que las alcabalas eran como pequeñas aduanas entre estados de la República. Entonces, si tú llevabas, por ejemplo, una tonelada de azúcar desde Veracruz, tenías que ir pagando impuestos a través del mismo territorio nacional. Entonces, eso acababa con cualquier economía. No quiero decir don Porfirio todo el tiempo, o sea, todos estos hombres que conformaban el porfiriato hicieron estas estrategias y les funcionó, y entonces logran pagar la deuda externa. Pero bueno, ahí tuve que salir ahí al rescate de don Bomberito, porque pues ya le estabas echando demasiada tierra y tampoco se vale. Todos sabemos la verdad, todos sabemos la verdad, aunque lo defiendas. Lo siento mucho. Bueno, el chiste es que gracias a que la deuda ya estaba pagada, ya la economía estaba estable y todo, los inversionistas extranjeros empiezan a voltear a ver a México otra vez como una opción para invertir. O sea, así como que no, pues ya ahora sí ya están bien, ya puede ser que mi negocio pegue, y empiezan a venir empresas extranjeras, lo cual obviamente trajo pues un desarrollo económico súper grande. Además, por ejemplo, está la red de ferrocarriles, que creció significativamente, pues porque al inicio del mandato de don Porfi estaba como que la línea nada más de México a Veracruz, porque pues Veracruz era el puerto más importante, era por donde llegaban todas las mercancías y todo. Y para ese entonces, para terminar el periodo de don Porfi, ya había más de 19,000 kilómetros de vías férreas, y todo unía a las principales ciudades del país. Aparte de esto, don Porfi le da a los inversores extranjeros
el beneficio de que si traían su empresa para acá y todo, les iba a condonar los impuestos por bastantes años. Por lo cual, pues muchos obviamente dijeron, pues sí, de aquí soy, ¿no? O sea, voy a ganar todo sin pagar al gobierno, pues jalo completamente. Y eso propició que muchas regiones del país pudieran crecer. Además, también empezaron a comerciar entre ellos, cosa que no se hacía antes. Gracias a la exportación del enequén de Yucatán, la agricultura del norte y la minería de oro y plata, que esa ya venía desde antes, permiten que la economía nacional se vincule con otras economías extranjeras. Y fue como Don Porfi logró unir al país en un desarrollo económico, mira, que no había habido antes. ¿Cómo ves? Porque el libre mercado no es tan malo, siempre y cuando el libre mercado tenga reglas que puedan beneficiar a los ciudadanos, cosa que no sucedió en el Porfiriato, porque todo esto que tú nos estás comentando está súper bien. Construye hidroeléctricas, hace tranvías, altos hornos, alumbrado en las vías públicas, drenaje, hospitales, pero ¿quiénes tenían acceso a todo eso? Solamente la oligarquía y un grupo muy pequeñito de la población. Yo por ahí encontré el dato que en tiempos de Don Porfi, el 1% de la población controlaba el 85% de la tierra. Algo muy similar a lo que ocurre hoy con la riqueza en el país. Muy poquita gente controla el dinero. Y no se diga de los temas de esclavitud y hacienda. Simplemente nos cambiaron la hacienda por lo que se llama ahora las empresas, ¿no? Que te tienen ahí 10 horas trabajando al día y te siguen pagando el mínimo. Nos cambiaron unas cosas por otras. Veo a mucha gente queriéndose unir y dame un poquito la palabra y dame el micrófono. Gracias por querer tener esa interacción con nosotros. Vamos a seguir adelante con el capítulo y vemos si al final subimos ahí algún par de personas. ¿Te late? Me late, jalo. Venga. Ahora pues, por otra parte, la población en el Porfiriato aumentó considerablemente. Y esto yo creo que también fue porque ya no había tanto desvivido por tanta guerra que había. Entonces, pues ya Sí, la claro. población era más, ¿no? Para 1877, cuando Don Porfi acababa de entrar, la población era más o menos de 9 millones. Pero para 1910 ya eran aproximadamente 15 millones de personas. Pero, pues México seguía siendo un país principalmente rural, ¿no? Y en estos lugares había pequeñas comunidades de menos de 15,000 personas que eran regidas por las haciendas. Estas haciendas se habían hecho más grandes gracias a que a que les habían quitado la tierra a los indígenas, o muchas veces eran parte también de los terrenos y propiedades que le habían quitado a la iglesia. No, y que también se hicieron de ellos a través de la ley de desamortización de terrenos baldíos. Porque por ahí, pues, a ver, es lo que veníamos diciendo. México es en ese entonces un país prominentemente agrícola, pero no todo el campo funcionaba. Y de repente había ahí un terreno que pues estaba como en el aire, no se sabía de quién era, o no se trabajaba, o no producía. Y entonces dijeron, bueno, pues si nadie lo produce, lo va a trabajar el hacendado, lo va a trabajar entre comillas, o sea, lo va a trabajar la gente, pero en condiciones bien precarias. Sí. O sea, y los hacendados no era como que se quedaran así, los dueños de la hacienda no era como que dijeran, ay, nos vamos a quedar aquí en el campo donde está todo polvoriento, o sea, no. Esos se iban a la ciudad y dejaban encargados a los capataces. Que estos eran los desdichados que les daban una vida de perro a todos los peones, que eran obviamente los campesinos, que eran obligados a trabajar en las haciendas porque adquirían deudas que eran impagables por generaciones. Entonces, ¿cómo se llama?
Me encantaría que se tocara el tema de la cultura muy sostenida en el Porfiriato. Claro que sí, Sí, es buen ahorita vamos a tema. hablar un poquito de eso, vamos a tocar temas de cultura, de salud, de todas las rebeliones que hubo durante el Porfiriato. Gracias por el Así comentario, es, Claunelu. así es. Porque en las haciendas había tiendas de raya, que era donde los peones iban y compraban, pero, pues, o sea, les daban, no sé, 2 granitos de azúcar a unos precios exorbitantes que ellos no alcanzaban a pagar. Y entonces, pues ellos no tenían de otra más que comprar ahí para poder sostener a sus familias y llevarles unos frijolitos. Entonces, pues por eso, de esa manera era que adquirían esas deudas enormes que eran impagables con su sueldo, porque pues obviamente semana a semana tenían que ir otra vez rayándole y pues no había manera de que pudieran pagar esa deuda. Entonces estaban prácticamente condenados a estar ahí por siempre y sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos y así nos íbamos, porque era impagable. Que Por, aparte ese era un sistema que se venía desde la época del virreinato. El latifundio tiene antecedentes muy atrás en la sociedad virreinal y que sobrevivió a todo el siglo XIX y que lo practicaron los hacendados durante todo el porfiriato. Y otra vez que se sigue practicando al día de hoy, porque si tú crees que tu deuda con Coppel, con Liverpool, con Electra, no es lo mismo que ir a comprar en la tienda de raya, pues te has quedado un poco corto en la visión porque pues, vives endeudado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está mi comentario acerca de las tiendas de raya, que era una manchadez porque, o sea, generaciones y generaciones, nunca acababas de pagar tu deuda, no era como tu posible. casa con el Infonavit, ¿no? Sí, o sea, uy. Pero aquí, o sea, bueno, en el Infonavit al menos, o sea, te mueres y pues ya ahí queda la deuda. Pero ahí, o sea, te morías y tu hijo tenía que seguir pagando. Y si él se moría, su hijo tenía que seguir pagando. O sea, no era tan igual, ¿no? Pero eso sí tienes razón. Te quedas endeudado por siempre. Pero tenemos el contraste. Esto era en el campo, ¿no? En Claro. la ciudad, las ciudades crecieron con la construcción de avenidas, de teatros, de plazas, de parques, de cuanta cosa. Y también les llevan la luz, el drenaje y el agua potable. Así es. Es en esta época donde, por ejemplo, se crea el edificio de correos en la Ciudad de México. Y en temas de salud también se crea el Hospital General y el Hospital de la Castañeda, que es el Hospital primer psiquiátrico. hospital psiquiátrico que hubo en México. Pero pues muchos, o sea, la verdad es que si caías en la Castañeda generalmente no era porque estuvieras loco, sino porque eras homosexual o porque eras pobre o cosas así, o sea, y les daban un trato infrahumano, les daban choques eléctricos, los tenían en condiciones horribles, todo mal, todo mal. Igual que con Lecumberri, que se inauguró también durante el Porfiriato. Así es. Esta era una cárcel que la idea original era muy buena. Era tener crujías alrededor alrededor de ¿cómo se llama? Una torre Un panóptico, donde, así es. ajá, donde estaba el guardia, pero no sabían los reos realmente en dónde estaba. Se quedaban como que sintiéndose vigilados todo el tiempo y a lo mejor ni había nadie. Se supone que la cárcel era para albergar, por decirte un número, 1,000 personas y acabaron viviendo en una sola crujía así de 20 a 30 personas donde cabían nada más 10, algunos se tenían que amarrar a la puerta para dormir parados, que es a los que se les conocía como los vampiros porque se dormían parados, y todo mal. Yo pienso que fue una idea, pues, al principio sí, porque se supone que les iban a dar talleres para que se reincorporaran a la sociedad y tuvieran un No sé. oficio y cosas así. Y pues los carceleros acabaron cobrando por... ¿Quieres entrar al taller? Te va a costar 50 pesos. ¿Quieres recibir visita? Te va a costar. Ah, ¿no quieres pagar? Toma, ¿no? O sea, y había muchos a los que se autodesvivían
pero no se autodesvivían, sino que como no quisieron pagar cuota, los desvivían haciendo parecer que ellos mismos se habían quitado la suscripción a la vida, ¿no? Pero pues bueno. Claro. No, mira, aquí déjame agradecer a ITM Mexiquense por todos los comentarios que nos está dejando. Con ellos estoy de acuerdo y ahorita vamos a hablar un poquito también de las huelgas y los levantamientos que hubo durante el Porfiriato, porque no fueron pocos. También se piensa mucho que el Porfiriato fue como muy tranquilo para don Porfi, y no es cierto. Tuvo que enfrentar pues varios levantamientos y varias rebeliones. Por ahí Frederick Katz lo documenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tocaremos esos puntos en su momento. Te dejo continuar. Esto, obviamente, solo trajo más disparidad social y se crea una nueva clase, la clase obrera, que es la que empieza a trabajar en las fábricas de los inversores extranjeros que acababan de llegar, pero pues también aquí había condiciones infrahumanas de trabajo, era trabajo excesivo, horas excesivas, por 3 pesos de pago, en condiciones muy malas. Y este es el sector de la población que empieza a protestar, que empieza a decir, oiga, no, o sea, no podemos estar trabajando así, nosotros queremos y merecemos mejores condiciones de trabajo. En Sonora, la represión de los yaquis, las condiciones de los jornaleros de Valle Nacional, representan lo más oscuro del porfiriato. Porque pues sí, o sea, ¿cómo se llaman? Las fincas de Enequén, también en Yucatán, que eran claros ejemplos de que la esclavitud seguía existiendo aquí en México, disfrazada de hacendados y peones, pero era esclavitud. Entonces, para 1906, los mineros de Cananea, de plano, dicen, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos, no vamos a trabajar más hasta que nos mejoren nuestras condiciones de trabajo, y pues no, a la huelga nos vamos todos. ¿Y qué pasó? Que don Porfi fue, les echó al ejército, desvivió un montón de gente, y pues ya. Al año siguiente, en Río Blanco, en Veracruz, en la fábrica de textiles, lo mismo. ¿Saben qué? Las condiciones aquí están muy mal, no tenemos seguridad, no tenemos buen sueldo, todo está mal. Estamos hartos. ¿Y saben qué? Vamos a dejar de trabajar hasta que nos mejoren las condiciones. ¿Y qué volvió a pasar? Don Porfi otra vez, que nos manda a desvivir a medio mundo, dejándonos claro que en esa época el derecho a que tuvieras una huelga, que estuvieras inconforme con tu gobierno, pues estaba prácticamente prohibido, ¿no? Exactamente, pues prácticamente igual que ahora. Pero mira, en este tema de las rebeliones, por ahí Frederick Katz nos dice que en el año de 1892 no se dio la Revolución Mexicana porque las múltiples rebeliones que había en el país contra don Porfi en ese momento no lograron el alcance de conectarse, porque eran muchas rebeliones que se daban en 1892 ya contra el régimen de don Porfirio, porque siempre nos quedamos como con la idea de que no, que llegó 1910 y Madero fue el gran prócer que hizo toda la revolución, y no es así. Hay antecedentes ya desde 1892, pero a mí me gustaría mucho pues mencionar algunas, porque cada una de estas rebeliones que yo les voy a decir podrían ser también un capítulo entero. Adelante. Desde 1876 enfrenta a los yaquis, que ya saben lo que les hizo a los yaquis, y los yaquis incluso están en el levantamiento hasta 1909. Luego, en 1891 y 92 se da el levantamiento de Tomochic. También enfrenta la guerra de castas. Lo de la guerra de castas viene desde el 47. Recuerden que la guerra de castas es con los mayas, pero se extiende hasta 1901.
Después viene lo de Río Blanco en Veracruz en 1906 y después lo de Cananea en Sonora, que también fueron manchadeces. Después en 1906 el Partido Liberal Mexicano, por ahí ya había como todo esto que después va a desembocar en la Revolución Mexicana o lo que le llamamos la Revolución Mexicana. En 1908 y 1909 ya hay levantamientos zapatistas antes de que Madero lanzara el Plan de San Luis. Y finalmente, en 1910, pues Panchito Madero, a quien estuvimos invocando en el capítulo del espiritismo en la política mexicana, pues finalmente va a terminar con la renuncia de Porfirio Díaz en 1811. Pero no fue como todo tan fácil, así como de decir, pues yo desde mi silla los mando y ustedes hacen lo que yo quiero. De hecho, por ahí también encontré el dato de que había estas peregrinaciones civiles, que así le llamaban entonces a las marchas, que se daban mucho cerca del 2 de abril. Recordemos que el 2 de abril es una fecha importante para Don Porfi, porque es la fecha donde él vuelve a tomar la ciudad de Puebla y se llena de gloria, ¿no? En esa parte de su vida. Pero entonces había dos tipos de marchas. Había marchas en donde le escribían a Don Porfirio y le recitaban y le decían, por favor, quédate, sacrifícate otro periodo presidencial más por la patria. Y también había marchas en su contra donde ya pasaban enfrente de Palacio y le gritaban pues que ya se fuera la goma, ¿no? Pero no todo el tiempo fue como una sociedad tan quieta. Es cierto que en cuanto tú abrieras la boca, te caía el ejército y te callaba, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejo continuar. Así es. Bueno, para este tiempo, la naciente clase media también empezó a estar inconforme, porque ellos querían que se les diera más oportunidad en la vida política, más oportunidad como de escalar, pero Don Porfi era así como que, híjole, chavo, o sea, solo los que vivimos de aquí para acá podemos pasar, tú no, porque eres clase media, entonces pues no vas a saber qué hacer, o sea, no es por tu bien, hijo, ¿no? Entonces, pues, la verdad, es que Don Porfi, pues no, porque solo le daba el acceso a las familias que estaban muy bien acomodadas, y pues la neta es que... Mira, aquí Claunelu nos hace un comentario que me parece bien interesante. Lecumberri y la Castañeda, dos instituciones positivistas fallidas. Estoy totalmente de acuerdo. Es correcto. Porque aparte, a ver, esto que comenta aquí en el chat, recordemos que el porfiriato está muy influenciado por el positivismo y por el grupo de los científicos. Pero en ese entonces, los positivistas y los científicos dudaban mucho del darwinismo. Entonces, ellos no creían en ese tema de la evolución. Eran tiempos diferentes, era una manera de pensar diferente. Y bueno, pues sí, todo eso también muy influenciado por Francia, ¿no? Porque Lecumberri y la Castañeda son edificios totalmente al estilo francés, igual que el Palacio de Bellas Artes, igual que el Palacio Postal. Entonces, bueno, me parece un buen comentario el que aporta aquí nuestra amiga. Es correcto. Era, como te digo, era una excelente idea las dos, porque era, o sea, rehabilitar y todo, pero al final acabó corrompiéndose todo y fue lo más nefasto de este mundo. Pero pues bueno, buenas ideas, mal hechas. Pero pues ni modo. Total, que para 1908, Don Porfi concede la entrevista al periodista Krillman, ¿no? Y entonces en él dice que pues ya está muy grande, que él ya no va a competir para 1910 para las elecciones, y entonces porque él piensa que finalmente el país está listo para poder elegir un nuevo gobernante. Y entonces, pues los hermanos Flores Magón lanzan el Partido Liberal, porque pues todo el mundo como que dice, no, ahora sí, Don Porfi ya se va, qué bueno, por fin vamos a poder elegir a nuestro gobernante.
Y empiezan así, es cuando empiezan los Flores Magón con su partido liberal. Bernardo Reyes también se lanza como candidato así de, pues mira, yo he estado aquí en la política, he estado contigo, yo creo que sí puedo gobernar al país de buena forma, entonces pues quiero mi chance. Cachetadón que le dieron a don Bernardo Reyes. Sí. Y Sí. y pues Panchito Madero con su partido antireeleccionista. Total que llega a 1910 y entonces misteriosamente todos los candidatos, o sea, Francisco y Madero es encarcelado, los hermanos Flores Magón son perseguidos, entonces pues también se tienen que retirar. Bernardo Reyes, don Porfi le dice, ¿sabes qué? Se me hace como que es mala idea tu candidatura. No, claro, es mala idea. Fuera. Y el otro, pues bueno, pues ya que me queda, como dices, cachetadón, cállese el hocico y lárguese de aquí, porque el que se va a quedar, considero que es la mejor opción para este país, soy yo, don Porfi de nuevo. Y pues otra vez se reelige don Porfi, ¿no? Pues bueno, ¿cómo ves? Sí, pues es que ya es el tiempo en donde Carmelita Romero le dice también a don Porfi, le empieza a decir, ¿no? Ya estuvo, ya tienes 80 años, ya fueron más de 30 años en el poder, ya ¿qué te queda por hacer? Y don Porfi todavía un poquito necio dice, no, me voy a lanzar, y ante la candidatura de Reyes lo hace dimitir de eso, y a Panchito Madero me lo encarcela. No me acuerdo si Panchito estuvo en Lecumberri o en Tlatelolco, no recuerdo bien el dato ahorita, pero estuvo en la Según yo cárcel. en Tlatelolco, ¿no? Sí, me parece que eso es lo correcto. Pero ya es la gota que derrama el vaso. Y entonces, después Panchito Madero se va exiliado a los Unites, desde donde lanza el Plan de San Luis, que de eso hablaremos un poquito más la siguiente semana, en las fechas que nos corresponden a la llamada Revolufia Mexicana. ¿Qué más? ¿Qué más Es traes? correcto. Pues mira, antes de irse, para 1910, toca celebrar los 100 años de la independencia, ¿no? Y entonces don Porfi convoca un concurso para hacer un monumento que nos recuerde la gloria de nuestra independencia, ¿no? Pero, Rivas Mercado, el arquitecto Rivas Mercado, se mete al concurso. Él era mexicano, obviamente, lo conocían como el Oso, porque era un señor enorme y así, ¿no? Corpulento. Entonces mete su candidatura, propone un diseño y se lo rechazan por ser mexicano, porque es Rivas Mercado, ¿no? Todos los arquitectos, los artistas que eran así con apellidos franceses y cosas así, ¡ay, mira qué buen proyecto! Aunque fuera solo un palo parado, ¿no? ¡Qué buen proyecto el tuyo! Pasas. Y Rivas Mercado así con un mausoleo casi, él, híjole, chavo, pues no, es que está muy sencillo, ¿no? Y entonces lo que hace, él se da cuenta, ¿no? Y es así como que, ok. Y entonces diseña la columna del Ángel de la Independencia, pero lo firma con un nombre extranjero, así como Claude de Mont, tipo así, para que se oyera muy franchute. Y entonces todos así de, no manches, o sea, wow. Y obviamente del famosísimo arquitecto Claude de Mont, o sea, obvio, sí, pasa, aprobado. Y entonces ya cuando es así de, bueno, pues el ganador del concurso fue fulanito de tal, llega a Rivas Mercado y dicen, todo este tiempo fui yo soy el arquitecto, y muestra los planos y todo, y pues ya es así que él gana poder construir la columna del Ángel de la Independencia. ¿Cómo ves? No, el Oso Mercado, pues la verdad es que era uno de los mejores de su tiempo. Por ahí si tienen la oportunidad, visiten en la Colonia Guerrero la Casa de los Rivas Mercado. Es una joyita que no se deben de perder, ¿no? Pero mira, yo aquí quisiera apuntar, al principio dije que el porfiriato no solamente fue don Porfirio. No. Ya rescatamos aquí a través del capítulo algunos de los nombres más importantes,
que no aparecen hasta el segundo porfiriato del que hablábamos, porque en el primer, en la primera época de Porfirio tiene que haber un recambio generacional. Todos sus aliados empiezan a desvivir o empiezan a ser relevados. Y entonces aparecen las figuras importantes que todos recordamos, como José Yves Limantour, que es el secretario de Hacienda, y que es el que tú decías que restaura la deuda y logra pagarla. Manuel Romero Rubio, que era suegro de Porfirio Díaz, que era un lerdista. Manuel Romero Rubio era súper cuate de Lerdo, pero casa a Carmen Romero Rubio para volver a hacer las paces con el nuevo régimen y poder continuar con su vida política. Y le salió muy bien a los Romero Rubio. Justo Sierra, ahí un poquito que preguntaban sobre la parte cultural. Todos reconocemos a Justo Sierra por ser uno de los grandes próceres de la educación nacional. Pero Justo Sierra le hizo a Porfirio Díaz el discurso antireeleccionista, donde se justificaba la reelección. Y ellos la justificaron un poquito en la idea de que la reelección traería la paz y traería la estabilidad, y por lo menos en esa parte, en ese momento, tuvieron razón, ¿no? Sí. Sí, un poco lo que decía Benito Juárez, ¿no? Así de que cuando ya ves que se estaba muriendo y dijo, pues tengo que continuar yo para poder lograr la paz y todo eso, o sea, pues es lo que sucedió con Don Porfi, que siguió en el poder y todo, pues bueno, sí logró la paz, ¿no? Sí, aquí nuestra amiga Claunelu nos dice que siendo un poco injustos, pues en la época de Juárez no existía la idea de patrimonio nacional, y otra vez tiene razón, porque, bueno, apenas teníamos una nación, apenas salvamos el país, o sea, de milagro no fuimos un protectorado francés o no nos absorbieron los Estados Unidos, y no nos absorbieron porque ellos no quisieron. Acuérdense que nos pelucean, porque hay una facción liberal que les dice, ya, quédense con todos. O sea, ya están aquí, ya están, gobiernen. Y ellos dicen, no, ustedes son católicos, son morenitos, ¿qué vamos a hacer con ustedes? Y ellos son los que nos pelucean. Pero estuvimos a nada de que no existiera este territorio. Entonces, bueno, pues sí, de repente la historia puede ser injusta. Pero estaba mencionándoles un poquito el tema de los personajes. Entonces me quedé en Justo Sierra, que todos decimos Don Justo Sierra, pero Don Justo era súper porfirista. Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León y secretario de guerra después. Y después también va a intentar lanzarse, pero no lo deja Don Porfi. Ramón Corral, que fungía como vicepresidente. Carlos Pacheco, que fomentó mucho el tema de la industria. Rosendo Pineda, que era el asesor jurídico de Don Porfi. Y Francisco Bulnes, ideólogo y periodista que estaba totalmente a favor del régimen. Hay uno bien importante que es Teodoro Dehesa, que fue gobernador de Veracruz. Veracruz fue uno de los estados de Dehesa. O de fue gobernador de Veracruz. Caray. No podía faltar tu albur. Salió solo así, perdón. No crean que soy una pelada siempre. Pero te decía que don Teodoro fue importante porque Veracruz es uno de los estados como más relevantes para el porfirismo. Es el puerto donde llega todo, es el puerto donde el ferrocarril, es el puerto donde está la aduana más importante. Entonces, pues Teodorito se hizo de su buen varo. Y bueno, también terminar de comentar a Matías Romero, que estuvo también en Hacienda, y que también después fungió un poquito haciendo actividades diplomáticas en Estados Unidos. Y su compadrito, Manuel González, que terminó gobernando allá Michoacán, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién se fue? Como que te nos congelaste un poquito, pero ya regresaste. Ok. Fíjate que extraño un poquito. Extraño un poquito como
los sonidos clásicos, betodonas, los esquites, El perro del vecino. el perro del vecino, el Ya no norte, los vamos a escuchar, muchachos, ya no. pero bueno, Cambié mi dirección y pues ni modo. Ahora a ver si pasa el de los tamales oaxaqueños o algo así que se escucha aquí afuera, pero ya no vamos a escuchar a Beto Donas. saludos Ni a Beto modo. Donas, saludos, buen amigo de Así este es. canal. ¿Qué más? Saludos a Beto Donas, que no sabe ni siquiera que hablamos de él, pero bueno, compren donas con él ahí en Veracruz, por favor. Por En favor. zona norte todos lo conocen. Cómprenle. Y perrito vecino, espero que no estés aullando ahorita. Digo, me da igual porque no se va a escuchar, pero pues bueno, saludos a mi perrito vecino. En fin, bueno, pues para el 20 de noviembre de 1910 se arma el borlote, se levanta la revolución y don Porfi dice, ya. ¿Saben qué? Está bien, me voy a ir. Me voy. Me voy a ir, no se preocupen, yo entiendo la situación, me voy, y para mayo de 1911, don Porfi viaja a Veracruz, desayuna en el café de la parroquia, se toma un café lechero, papaya y una canilla, y ese fue el último desayuno que tuvo don Porfi aquí en México, para después irse en el buque Ipiranga al exilio, ¿no? Este ya es el tema, ya lo comentamos cuando hablamos de don Porfi, pero pues bueno, o sea, tenemos que darle el cierre. Y pues Así es. bueno, resulta que varios países le escriben y así después, si quieres te mandamos nosotros el barco y así pues te vienes para acá y así. Contrario a lo que uno pensaría, así como que se fue, así como que todos le gritaban así de ¡bu, bu, que se largue! Y escupiendo y cosas así, o sea, la verdad es que no, o sea, hay fotos donde se ve como la gente está despidiendo a don Porfi, están en el muelle, don Porfi está subiendo al barco y toda la gente así como que adiós, te queremos, don Porfi, te queremos, ¿no? Entonces, entonces pues bueno, o sea, pues así es como se va don Porfi, hasta la fecha pues sus restos siguen en Francia y pues algo más que agregar. Pues nada más un poquito del tema de cultura que nos comentaba por aquí nuestra amiga en el chat. La cultura en el Porfiriato estuvo muy influenciada también por el tema francés. Recordemos que Francia, a pesar de que había sido una de las potencias que había querido invadir y establecer aquí sus protectorados, pues, y a pesar de que don Porfi peleó contra ellos, pues él estaba como muy enamorado de Francia y de la comida y de la arquitectura y del positivismo. El positivismo, pues ya sabemos que nos llega a través de Gabino Barreda, Gabino Barreda, no Gabino Barrera, el de la canción. Ese es otro. Ese es otro, que no tiene de momento nada que ver aquí. Pero pues miren, por un lado sí hay la construcción de escuelas, está, por ejemplo, la Escuela Nacional de Bellas Artes, que había sido la Academia de San Carlos, en donde empiezan a instruir a muchísima gente que era la minoría, ¿no? Fomenta a través de Justo Sierra también la creación después de la Universidad Nacional de México, después se transformaría eso en la UNAM. Por ejemplo, está Manuel Gutiérrez Nájera, está Luis G. Urbina o Amado Nervo, representando a todo este modernismo literario. Pero la verdad es que muy poca gente tenía acceso a este tipo de cultura, a este tipo de enseñanza, y encontré por ahí el dato de que solamente el 22% de la población sabía leer y que 8 de cada 10 mexicanos eran analfabetas. Entonces, pues sí se pudo haber dado a la tarea de la cultura, de la enseñanza, pero en su momento fue insuficiente. Y pues mira, yo al principio te decía, ¿no? Es muy fácil irse con la fácil de, maldito dictador, maldito asesino. El porfiriato es mucho más que todo eso, las cosas son mucho más,
tienen mucho más contexto, tienen mucho más tela de dónde hablar de cada una de ellas que solamente decir todo eso. Y es por eso que también les recomendé el trabajo de la historiadora Alicia Salmerón, porque me parece que ella lo aborda de manera muy correcta y a través pues, de todos esos años que ella lo ha investigado. Y pues nada, yo nada más cierro con la parte de decir, a ver, el porfiriato no era todo lo que estaba pasando en el mundo. En la época de Don Porfirio se da la segunda revolución industrial, surgen potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón. Se empieza a usar la electricidad, que ya sabemos que no la inventó Benji Franklin. Si no han visto el capítulo de los grandes mitos de la historia, los invitamos a ver, ¿no? Se inventa el teléfono, se inventa el automóvil, empieza a aparecer el ferrocarril eléctrico, aparece la bombilla, aparece el avión. Se establecen, por ejemplo, países como Italia, que de repente decimos Italia y pensamos que ha estado ahí toda la vida, y no, Italia aparece en 1870. Marx muere en 1883. Y en 1898 Estados Unidos por ahí ocupa territorios de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, se los quita por ahí a España. Entonces, pues bueno, este tema del porfiriato es muy complicado, tiene muchas aristas, tiene mucho en donde desviarte, podríamos hablar de cada uno de los temas. Por ejemplo, a mí me gustaría más adelante hablar a fondo de Cananea, de Río Blanco, de Tomochic, de todas esas rebeliones y que podamos platicar aquí todas las chingaderas que le hicieron a los trabajadores para que llegaran a rebelarse, ¿no? Pero pues ya saben que nuestro capítulo, si dura más de una hora, pues como que se pierden, tratamos de no hacerlo tan aburrido. Hoy no hubo oportunidad de bailar, a lo mejor pensé que ibas a bailar cuando estábamos mencionando a Carmelita, ¿no? No, pues es que no, Carmelita no me da ganas de bailar. ¿Pero no era la de la cadenita? Ah, a la que se le perdió. Exactamente, la cadenita. Con el Cristo del Nazareno. Carmen, se me perdió la cadena. De hijo, tenía que salir. Ya está muy forzado, miren, no nos salió de manera natural. No forcemos las cosas. Es que no cantaste, o sea, si hubieras cantado, yo mira, me pongo aquí a bailar, pero no quieres. Oigan, y pues nada, agradecer a todos los que tuvieron en el chat bastantes comentarios sobre el porfiriato, sobre su opinión de Don Porfi. Se les agradece a todos los que estuvieron por aquí. Muchísimas gracias. Así es, correcto. Muchas gracias por interactuar con nosotros, muchachos. Creo que los que querían subir ya se fueron, ¿verdad? Sí, por ahí a lo mejor se desanimaron de que no les dimos la palabra, pero miren, es que tenemos como malas experiencias con eso, ¿no? Solo tenemos una, o sea, igual deberíamos de intentarlo de nuevo. Igual deberíamos de intentarlo. Sí, o sea, no pasa nada. No somos como tan duchos todavía en este tema de moverle aquí al chat y a invitar a la gente, pero pues ya nos iremos familiarizando más con todo esto, ¿no? Así es correcto. Dice Tiguito Pérez, la independencia, como todo lo demás, es pura farsa. Y pues sí, el doctor tuvo un maestro al que siempre cita. Por favor, doctor, haznos el honor de la frase. Claro, yo siempre, la frase de Armando era pues que la independencia fue el inicio de todo este gran fracaso que hoy llamamos México. Ahí les dejo esa máxima de uno de mis maestros de historia. Pero bueno, mira, tampoco se trata de pelearse con la historia, porque... no, por supuesto que no. Fíjate, yo leía hace poco en redes, ya ves que en redes hay muchas cosas de maldito traidor, y cualquier personaje maldito traidor a la patria, sí, por esto y por esto. Entonces yo le escribía, bueno, es que a ver, esto de llamar traidores a los personajes de la historia no nos sirve para nada. ¿Por qué?
porque uno, no componemos nada, no estamos mejorando nada de la actualidad y por el contrario, hoy en día les permitimos a los políticos muchísimas chingaderas. Y terminé mi post diciéndoles, somos los traidores del futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí el capítulo de Don Porfi, ¿no? ¿Qué más quieres agregar? Porfiriato, así es. Pues yo los invito, muchachos, a que no vean el porfiriato ni a esta época como lo peor que le pasó a México, como lo mejor. Hay que verlo con objetividad. Tuvo cosas muy buenas, hubo avances bastante significativos, también tuvo cosas muy malas, pero pues bueno, o sea, es parte de nuestra identidad. Yo siempre lo digo, gracias a don Porfirio, Veracruz, Puerto, se ve como se ve, porque hay muchas construcciones que él mandó a construir en 1902, todo lo que es la Plaza de la República. Entonces, pues bueno, o sea, nos guste o no, don Porfi fue la persona que empezó a esculpir lo que hoy es México, o sea, en cuanto a cómo se ve, a eso me refiero, bellas artes y todo eso, o sea, además, híjole, el palacio que iba a ser donde estaba el monumento a la Revolución, no hombre, nada más porque de la manera más vil ¿cómo se llama? Se lo cancelaron los revolucionarios, pero no manches, iba a ser un palacio enorme, pero pues bueno, nos quedó la cúpula, está bien, está chido, así que por favor sean objetivos, no es ni malo ni es bueno, es un hombre, nada más. Y es la historia. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a estar tocando algún tema de la Revolución Mexicana. También es un tema súper amplio. Vamos a ver de qué manera lo podemos abordar de una forma amable y que podamos tratar de abarcar todo eso que hemos llamado revolución. Entonces, bueno, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Sandy? Por favor, déjanos saberlo. A mí me encuentran en Instagram, que no lo uso. A mí me encuentran como @sandungaRDZ. Aquí en TikTok y también en las redes del canal y todo. También ahí estoy leyendo sus comentarios los viernes. Me estoy riendo con ustedes. Contesto. El doctor también contesta a veces. Entonces, pues bueno, ahí nos encuentran. ¿Y a ti cómo te encontramos? A mí me encuentran en el perfil de TikTok, Oscar Rodríguez 0745. Por favor, vayan a las redes de Entre Risas y Cenizas. Estamos en YouTube, estamos en TikTok. Invítenos un cafecito en nuestra cuenta de Ko-fi para que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, pues nos vemos el viernes para el capítulo en YouTube. Déjenos todos sus comentarios. Los esperamos, el capítulo sale temprano, pero pueden verlo a la hora que ustedes quieran, por favor, déjenos un like, síganos y coméntenos lo que ustedes quieran, qué les pareció, no sé, déjenos un comentario, ¿va? Así que ayúdenos a crecer, muchachos, por favor, recomiéndenos. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao.